Señor, otra vez venimos a ti porque necesitamos de tu gracia. Señor, tú eres el que cambia el corazón de la gente por tu palabra. Ningún predicador hace eso, yo no hago eso. Por favor, Señor, ayúdanos hoy a todos nosotros. Por favor, enséñanos, sé con nosotros, dirígenos. Señor, que nosotros podamos atesorar tu palabra, amar tu palabra, que nosotros seamos valientes para hablar tu palabra, así como Pablo lo hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben que en estos días he estado pensando mucho en lo que ha estado haciendo el apóstol Pablo, enseñando la falsedad que hay en la enseñanza de estos maestros judaizantes que se infiltraron en la iglesia de Galacia. Y me hizo pensar en los billetes. Los billetes tienen sistemas de seguridad, ¿verdad que sí? Tienen ciertas cositas con las que tú haces o que tú puedes ver y te das cuenta si un billete es verdadero o no. No sé si ustedes sabían, pero estuve investigando en estos días y el primer billete falsificado fue uno de 50 pesos, que se dieron cuenta. Por ahí de 1941, creo, si no mal recuerdo lo que leí en el portal del Banco de México. Se dieron cuenta porque un cuate andaba falsificando dólares, o dólares cubanos creo decía, o la moneda de Cuba. Los andaba falsificando y el mismo método de falsificación que usó ya lo usó acá para falsificar los pesos, ¿no? Y desde entonces el Banco de México empezó a poner ciertos sellos de seguridad para que las personas pudieran darse cuenta si un billete era verdadero o no. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo todo este tiempo. Nosotros siempre vamos a tener falsos maestros alrededor de nosotros. El problema de los gálatas no es con los musulmanes, el problema de los gálatas no es con los maometanos, el problema de los gálatas no es con los gnósticos ni con los ateos. El problema de los gálatas es con un grupo de maestros que se hacen llamar cristianos. Y nosotros alrededor de aquí de Buen Pastor tenemos un montón de iglesias que se hacen llamar cristianas. Tenemos salones del reino de los testigos de Jehová, tenemos mormones, tenemos del séptimo día, tenemos la sinagoga, tenemos un montón de iglesias católicas alrededor y todos ellos dicen ser seguidores de Cristo. Pero no somos la misma iglesia, ellos creen unas cosas y nosotros otras. El punto es que no todos podemos tener la verdad. No todos podemos hacerlo. ¿Qué pasó? Pues en el libro dice que en los últimos días vendrán falsos profetas. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Y eso es exactamente lo que debemos de hacer. El Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Que debemos de tener cuidado de los falsos maestros. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues que nosotros, el apóstol Pablo ha estado trabajando, por decirlo de algún modo, poniéndole los sellos de seguridad al evangelio a vista de nosotros, para que nosotros podamos distinguir entre un evangelio verdadero y uno falso. El evangelio del Nuevo Testamento es un evangelio que es solo de gracia, porque Dios nos lo dio sin mérito a nosotros. Es un evangelio que recibimos solo a través de Cristo, y es un evangelio que nos justifica solo a través de la fe y nada más. Entonces, ahora con respecto a estos maestros, el apóstol Pablo está pidiéndole a los hermanos de Galacia que se mantengan firmes en la libertad con la que Cristo los ha comprado. Ahí en el versículo 1. Y Pablo les dice acerca de las consecuencias terribles de no permanecer ahí. ¿Recuerdan que las estudiamos la semana pasada? Que Cristo no les aprovecharía de nada, que se habrían desligado de Cristo y que habrían caído de la gracia que Dios les ha dado. Y ahora Pablo, en el versículo 7, comienza a hacer una pregunta interesante. Mira, dice, ustedes corrían bien. Y empieza a hablar, toma esta figura como de las carreras de los Juegos Olímpicos, que era muy común para los gálatas y todos los de aquella región. Ustedes empezaron a correr bien. Ustedes estaban creyendo, ustedes creyeron por la fe, recibieron el Espíritu, estaban dando fruto.
Y luego hace una pregunta, ¿quién les estorbó para no obedecer? Y mira, Pablo no quiere información, no quiere los nombres de los falsos maestros. Esta es una pregunta retórica, o sea, ya ellos ya saben quiénes son los que estorbaron. Lo que sí Pablo quiere es que los hermanos identifiquen bien, comprendan quiénes son los que los han estado engañando, que ellos sepan quién les estorbó y que ellos se reconozcan las enseñanzas falsas que han traído. Pablo quería que los gálatas reconocieran a los falsos maestros por lo que de verdad eran. Entonces, él les dice, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién les estorbó? Pablo hace esta pregunta y les dice, ¿quién les estorbó para obedecer la verdad? Esta es una frase interesante, obedecer la verdad. Y esto es algo que hacen los falsos maestros. Si los falsos maestros, según lo que leímos los primeros versículos de Gálatas 5, no me llevan a ninguno de los beneficios que Cristo ha comprado para mí con su sangre, y para todo el que cree. Si lo que hacen más bien es despojarme de Cristo, desligarme de Cristo y de la gracia que Él me ha dado, entonces, ¿qué es lo que estos sí hacen? Pablo dice que hacen varias cosas. La primera cosa es que nos estorban. ¿Te das cuenta ahí en el versículo 7? ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta palabrita o esta frasecita, no obedecer la verdad, creo que fundamentalmente, básicamente, tiene que ver con obedecer la verdad, que tiene que ver con el evangelio. Con obedecer el evangelio completamente. Mira, acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, ¿sí? Que está ahí poquito después de Gálatas, poquito antes de llegar a Apocalipsis. Si estás en las cartas de Juan, ya te pasaste. Si estás en Judas, ya te pasaste. Las primeras cartas de Pedro vienen antes que las de Juan. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22. Escucha esto. El apóstol Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ves? La obediencia a la verdad purifica el alma mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces, ámense los unos a los otros entrañablemente. Nosotros recibimos salvación y perdón de nuestros pecados y limpieza de nuestros pecados cuando creemos el Evangelio. Y Dios nos justifica por medio de la fe. Entonces dice el apóstol Pedro ahí que nosotros hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. Pero esta obediencia a la verdad no se quedó ahí, sino que ahora nos lleva a tener un amor fraternal no fingido, que fue básicamente básicamente lo mismo que estudiamos hace algunas semanas. Que la fe sola nos salva, pero la fe nunca viene sola. Siempre viene acompañada con acciones de amor. Amor hacia el prójimo y amor hacia Dios. En Romanos 2 también. En Romanos 2 quiero que vean algo que también nos da un poquito de luz acerca de lo que obedecer la verdad significa. Romanos 2, vamos a comenzar a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y aquí no está hablando el apóstol Pablo acerca de los que obedecen a la verdad, sino de los que no la obedecen. Dice así, pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia.
Es contrario a los que han purificado sus almas al obedecer la verdad del Evangelio, están estos que recibirán ira y castigo el día del juicio del Señor por no haber obedecido la verdad. Y otra vez, esto se ve en nuestra manera de vivir y de comportarnos, porque dice ahí el versículo 8, sino que obedecen a la injusticia. La fe sola nos salva, pero la fe nunca viene sola. Y cuando no hay fe, también se ve en nuestros corazones porque no amamos a Dios ni lo obedecemos. Entonces, esta frase, obedecer la verdad, tiene que ver con obedecer el Evangelio completamente, no solo las cosas que creemos, también las cosas que hacemos y la manera en la que vivimos. Quiero que veamos un último versículo ahí en Romanos 6, porque quiero que veas cómo está esta conexión entre lo que creemos y lo que vivimos, y que no puede separarse. Romanos 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. Ustedes han obedecido de corazón esa forma de doctrina a la que fuisteis enseñados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Ya viste? Cuando tú crees el Evangelio, cuando tú lo crees con fe, confiando en el Señor y arrepintiéndote de tus pecados, dice ahí, ustedes son liberados, pero ahora son liberados de esa esclavitud del pecado para convertirse en siervos de la justicia. Y otra vez, está ahí la relación entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos y la manera en la que nosotros nos comportamos. Entonces también algo que quiero que notes es que es bien terrible esto, porque lo que están haciendo los judaizantes básicamente es apartar a otros de Cristo. Cuando estorban a la verdad, cuando les estorban para no obedecer la verdad, lo que están haciendo básicamente es apartarlos de Cristo. Estos que se hacían llamar cristianos están cerrándole la puerta del cielo en la cara a los que quieren entrar, llevándolos por otro lado y perdiéndolos. Los estorban. Es como en una carrera. Y no sé si tú has pensado en eso, pero la manera en la que ellos los estorban es impidiéndoles pasar, no dejándolos, llevándolos por otro camino, perdiéndolos. Los falsos maestros hacen eso. Entonces, quiero que notes eso primero en Gálatas, que esa es una cualidad de los falsos maestros. Ellos estorban para que no obedezcamos la verdad. En el versículo 8, nosotros aprendemos algo más de los falsos maestros, que ellos no son siervos de Dios, aunque digan serlo. No son siervos de Dios, aunque digan serlo. Mira lo que dice el versículo 8. Esta persuasión, ¿cuál persuasión? De las que los estorban para no obedecer la verdad, de los que te quieren llevar por otro lado. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Esto no es de Dios, esto no viene de Dios. Aunque ellos pongan su nombre ahí y aunque ellos hablen acerca de Cristo, ellos no vienen de parte de Dios y ellos no son siervos de Dios, porque esta persuasión no procede del que los llama. Entonces, Carlos, pero ¿cómo sabes que están hablando de Dios aquí? Bueno, porque en el Nuevo Testamento casi siempre que se habla acerca de que Dios llama a alguien es acerca de la salvación. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, la palabra de Dios dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todavía más claro en Romanos 8:30, un versículo que ya hemos estudiado varias veces, la palabra de Dios dice que aquel que los predestinó para la salvación, también los llamó y luego los justificó y luego los glorificó.
Entonces este es un llamado acerca de la salvación. Este es el llamado de Dios en el Nuevo Testamento. Una salvación dada de gracia, solo por medio de Cristo y que justifica solo por la fe. Dios no tiene otros evangelios. Dios no tiene otros evangelios. Dios ha pronunciado anatema sobre aquellos que presentan un evangelio diferente, ¿verdad que sí? Al inicio de Gálatas. Entonces, aunque los falsos maestros se llamen cristianos o siervos de Dios o pretendan ser enviados del Señor, ellos no actúan según la verdad. Ellos no actúan según la verdad. Porque Dios siempre es consecuente con sus propias palabras. Es decir, Él no se contradice. Él no piensa una cosa hoy y mañana otra. Ellos no actúan según la verdad de Dios contenida en la palabra de Dios. Ellos no son siervos de Dios porque ellos no hablan lo que Dios dice. Ellos lo desvían y así confunden y perturban a otros. Si pudiera decir algo acerca de estos falsos maestros, es que ellos se parecen más a Satanás que a Cristo, porque el Satanás mismo se viste como ángel de luz. Se viste como algo bueno. ¿Y saben qué? El decirle a alguien que se parece a Satanás, esto que acabo de decir, no es un mensaje muy popular, no es algo que ustedes van a escuchar en muchos lados, no es algo que la gente quiera escuchar. En nuestro mundo, en el que cada quien tiene su propia verdad y cada quien tiene su razón para hacer las cosas, y en este mundo que tolera y que exige tolerancia todavía para la falsedad y la maldad, hablarle así a las personas no es común. No es común y es muy ofensivo. Pero sí es un mensaje muy importante para nosotros. Muy importante para nosotros porque muchos llamados cristianos creen que la doctrina no es importante. Que la doctrina lo que hace es aburrida, que tenemos que hablar mejor de lo que sí podemos hacer, que la doctrina en lugar de ayudar divide, que la doctrina es confusa, que la doctrina es ya para pasos avanzados, me explico, de cristianismo. Muchos cristianos piensan así, que no debemos de engancharnos mucho ni estudiar de más, porque no tiene mucho provecho. Pero el apóstol Pablo ha hecho completamente todo lo contrario. Por 4 capítulos enteros ha estado fundamentándonos en la doctrina de la justificación por fe y por gracia y por fe solo en el Señor Jesús. Mira, el apóstol Pablo no quiere que simplemente las personas vengan y escuchen o que sepan lo que es correcto, sino que aprendan lo que es verdad, que lo comprendan, que lo amen y que lo guarden. Eso es lo que está intentando hacer el apóstol Pablo. Por eso, yo creo que esto que acaba de decir en el versículo 8, que la persuasión de los judaizantes no procede de aquel que nos llama, que es Dios, yo creo que estaba clarísimo desde el versículo, no sé, desde que empezó la carta. Pero ahora lo dice abiertamente. Y luego en el versículo 8 dice... no en el versículo 8, en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y este es un dicho muy común en el tiempo antiguo. Y nos enseña otra cosa de los falsos maestros, que los falsos maestros contaminan la iglesia. La contaminan. Ustedes saben, bueno, no sé, yo creo todos sabemos para qué se usa la levadura, ¿verdad? Para cocinar. ¿Y cuánta levadura hace falta para que se esponje un pan? Mucha. Tienes que comprar así 200 gramos. No, ¿verdad que no? Poquita y fermenta toda la masa y lo hace en un tiempo bastante corto, ¿verdad que sí? Entonces lo que está intentando decir aquí el apóstol Pablo es, cuidado con estos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. La levadura fue usada por el Señor también para referirse a la influencia del pecado en la vida de los fariseos. Si ustedes lo recuerdan, vamos a Marcos 8, por favor.
Hace un tiempo que no pasamos por Marcos, pero vamos a Marcos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 14. Marcos 8:14. Ahí el Señor está hablando con los fariseos que demandan una señal. Y el versículo 14 habla de esa situación. Dice, habían olvidado traer el pan los discípulos, y no teniendo sino un pan consigo en la barca, y él, el Señor, les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y entonces decían ellos entre sí, ¿es porque no trajimos pan? Y él, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido el corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No os recordáis cuando partí 5 panes entre 5,000 personas? El Señor Jesús básicamente les está diciendo, muchachos, el pan no es el problema. ¿Por qué discuten de esas cosas? Y entonces dijeron, dice, cuando 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas y los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Sí, entonces, ¿cómo todavía no entienden? Y cuando estudiábamos esa parte de Marcos, estábamos viendo otros pasajes, y el punto era este. No les está diciendo que no se coman su pan. Les está diciendo que no se comporten como ellos, que no sean como ellos incrédulos, que no sean como ellos hipócritas. De hecho, en Lucas 12, si pueden ir para allá también, a Lucas 12, el Señor lo dice abiertamente. Lucas 12:1 dice, entonces juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, el Señor Jesús, esta parte de la levadura en el Nuevo Testamento muchas veces es usada como una figura por el Señor Jesús en estos que leímos y ahora por el apóstol Pablo para hablar acerca del pecado en la vida de una persona. Entonces, si ahora estamos hablando de los falsos maestros y un poco de levadura leuda toda la masa, Pablo está hablando acerca de la influencia de pecado y de la maldad que estos falsos maestros traen. Recuerden, por ejemplo, en el caso de los fariseos, que ellos eran los legalistas más legalistas de todos. Eran súper estrictos con su cumplimiento de la ley. El efecto de que estos maestros traen a la vida de la iglesia es bien devastador. Mira, quiero que lo veas en 2 de Timoteo 2. Porque tal vez tú podrías decir, bueno, pues no es tan diferente, nos parecemos mucho. De hecho, y todavía hay un movimiento así, no sé si ustedes lo han escuchado, el movimiento ecuménico, que básicamente es acerca de unirnos todos, porque los católicos adoran a Jesús, yo también, yo soy cristiano, yo soy evangélico, los testigos de Jehová también, los mormones también, pues son más las cosas que nos unen que las que nos separan, muchachos, entonces vamos a juntarnos todos. Ese movimiento sigue. Y tristemente muchos maestros evangélicos han seguido, que se llaman evangélicos, han seguido a estas ideas raras, estas alianzas que nunca se debieron de haber hecho, porque pienso yo que ellos no han comprendido cuál es el efecto de esto, ni tampoco el peligro en el que están sus almas. Pero mira, dice 2 de Timoteo 2, versículo 16. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo cómo conducirse mientras él no está. Y dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Esta es la palabra de los falsos maestros, y su palabra carcomerá, ¿como qué cosa? Como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto. Y ahí da el nombre de maestros que han estado hablando cosas que no son bíblicas, que no vienen en el Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, mira, aquí Pablo pone los nombres, y yo creo que es importante que nosotros sepamos e identifiquemos y hablemos con la verdad. Digo, no, ¿sabes qué? Este amigo que se llama cristiano, que se llama pastor o obispo o cardenal, lo que quieras, él no es un hombre de Dios, él no viene de parte de Dios, y lo único que está haciendo él es corromper el Evangelio. Necesitamos aprender a hacer eso, pero algo que yo todavía creo que necesitamos, todavía más, es aprender y estudiar. No podemos reconocer un billete bueno si no sabemos los elementos de seguridad. Hay algunos elementos de seguridad que se pueden falsificar, y tal vez tú nomás revisas uno. Necesitamos, hermanos, aprender y estudiar. Necesitamos aprender a hacer eso. También necesitamos arrepentirnos de nuestra pereza y de nuestra negligencia, y de cómo justificamos esas dos cosas. Hermanos, miren, no necesitamos saber todos los errores que hay. Hay pastores que dicen unas loqueras, mal llamados pastores, que dicen cosas que no tienen sentido. Pero no necesitamos saber todo lo que ellos dicen. Solo necesitamos saber una cosa. Necesitamos conocer la verdad del Evangelio. Eso sí es lo que necesitamos. Mi oración es que Dios nos conceda arrepentimiento para eso, que Dios nos conceda diligencia, pero también que Dios nos conceda amor. Amor a la verdad y amor a las personas. Amor a la verdad para buscarla con diligencia, y amor a las personas para hablarles cuando sea necesario. Porque hay muchas personas que, como los Gálatas, están siendo engañados. Los católicos obran así, los testigos de Jehová obran así, los mormones obran así. Hay muchas personas que están pensando que están haciendo méritos para el cielo, y lo único que están haciendo es separarse de Cristo y de todas las cosas buenas que Él ha hecho. Que Dios nos dé amor por esas personas que son siendo engañadas, que nos dé amor para rescatarlos de estos falsos maestros, que nos dé valor para hablar con ellos. Otra cosa que nosotros aprendemos de los falsos maestros en Gálatas es que ellos serán castigados. Y mira, ve el versículo 10. Dice: yo confío con respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. El que os perturba llevará la sentencia. El que los perturba, el que los lleva a confusión, el que los engaña, este llevará su sentencia, quien quiera que sea. No importa el título que ostente. No importa si se llama obispo, pastor, profeta, evangelista, siervo de Dios, lo que quieras. No importa quién sea, llevará su sentencia. Y algo que me anima mucho de este versículo es que, aunque es un versículo muy duro, también es un versículo que me da mucha esperanza. Porque el Señor es el defensor y el ayudador de su iglesia. Tú vas a decir, bueno, defensor, ¿por qué? Bueno, pues porque Él castigará a los malvados. Pero al inicio del versículo 10 también dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Dios nos ayudará, Dios nos defenderá. Pablo, es como si Pablo dijera: miren, yo confío en el Señor que ustedes van a ser guardados.
y que Dios mismo les traerá verdad a ustedes para que la amen, para que se aferren a ella. Dios mismo les hará responder a Él. Él los va a hacer entender, Él guardará su iglesia, Él los va a hacer crecer. Y esto fue de mucho ánimo para mí. Mucho ánimo para mí. Porque al final nosotros descansamos en el Señor, que va a hacer lo mismo con cada uno de ustedes. El Señor los va a hacer crecer, el Señor los va a hacer madurar, el Señor los va a hacer aferrarse a esa verdad. El Señor a través de su palabra, no los que les enseñamos. Dios va a hacer eso. Y eso es algo que trae mucho aliento a mi corazón y mucha esperanza. Porque el Señor hace su obra perfecta en todos a su tiempo. El Señor los iba a proteger, el Señor los ayudaría a entender, el Señor los preservaría. Y esto también me recordó mucho al Señor Jesús. De verdad que el Señor Jesús es bien genial. Yo amo al Señor Jesús. Incluso en circunstancias bien complejas siempre dice algo bien alentador. Mira, cuando yo estaba pensando en esta verdad de que Dios nos protegería y Dios nos ayudaría, yo me acordé de cuando el Señor Jesús está junto con Pilato y Pilato lo está examinando. Y tú vas a decir, ¿y eso por qué? ¿De dónde sacaste eso? Mira, si tú quieres ir conmigo a Juan 18, por favor, acompáñame. Juan 18. Y voy a leer el versículo 37. Juan 18, 37. Aquí está Pilato interrogando al Señor Jesús y le dice, entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y esta es la parte que me hizo sentir muy bien. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Básicamente lo que el Señor Jesús está diciendo, todo el que es de mi reino, todo el que es mío, va a escucharme. Y va a seguirme. Y va a hacer lo que yo le pida. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. El Señor nos protegerá, el Señor ayudaría a entender a los Gálatas, el Señor preservaría a los hermanos. Es el Señor el que nos defiende y el que nos guarda. Y hermanos, siendo esto así, dice el Señor Jesús, todo el que es de la verdad, oye mi voz, hermanos, nosotros tenemos su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Ella es nuestra fuente de sabiduría. La palabra de Dios también es nuestro refugio. Y hermanos, pueden confiar en la palabra de Dios con todo su corazón. De verdad pueden hacerlo, háganlo. Esta es la palabra eterna del Dios todo sabio que nunca se equivoca. Escúchenla con atención, tengan cuidado acerca de cómo escuchan las predicaciones y cómo leen su Biblia. Hermanos, pueden confiar en su palabra con su vida, créanla, búsquenla como tesoros preciosos, como algo que, como leímos en el Salmo 19, algo que es puro, algo que es recto, algo que es eterno, algo que es más dulce que la miel, más valioso que mucho oro afinado. Búsquenla así. Esta es la palabra de Dios que nos guía y que nos protege del error. No hay otra manera. Recuerda que Satanás se viste de ángel de luz. Hace mucho tiempo yo les decía, cuando empezamos a estudiar Gálatas, les decía, para mí yo creo que ha de haber sido difícil para los Gálatas, de cierto modo, ver la maldad en los falsos maestros. Porque ellos decían que venían de parte de Jacobo, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y ellos mismos eran judíos.
el pueblo escogido de Dios, y decían, nosotros hemos creído en Cristo y venimos a enseñarles. ¿Ves? ¿Ves lo que te estoy intentando decir cuando te digo que es muy necesario para nosotros estudiar y aprender? Porque a los falsos maestros no les salen cuernos y no vienen con un trinche. No vienen a decirte que te van a jalar al infierno ni que te van a engañar. Eso es algo que necesitamos hacer. Nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, y uno de los grandes pecados de nuestras generaciones es ignorar su palabra y ser negligente en conocerla bien. Nosotros, como ninguna otra generación, tenemos herramientas para poder aprender este libro. Como ninguna otra generación. Pero también debemos de decir, hermanos, que vergonzosamente somos de las generaciones más ignorantes. Hermanos, nosotros nunca debemos de ser prontos para justificar nuestra negligencia al estudiar la palabra de Dios, jamás. Dios es el protector y el ayudador de su iglesia, ¿cierto? Pero el medio que Él ha dispuesto para proteger a su iglesia es este libro. Su palabra, que nos enseña y nos guía y nos protege, nos da ánimos y nos fortalece. Del otro lado están todos los falsos maestros que llevan su sentencia, dice el versículo ahí, sin importar el título religioso que ostenten. Sin importar el título religioso que ostenten. Y no me quiero detener mucho ahí porque eso le pertenece al Señor, pero sí quiero leerles un versículo que está en la segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2. Segunda de Pedro 2. Voy a leer el 3 también. Escucha esto. Y muchos seguirán sus disoluciones. Está hablando de personas que escucharán a los falsos maestros, ¿ok? Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Ustedes han escuchado a esos que dicen, manda tu ofrenda y siembra en fe para que... Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego en el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No importa quién sea la persona que venga con el título que sea. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que el que los perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y al final nosotros tenemos un cachito aquí en el versículo 11 que parece un poco fuera de lugar, pero no lo está. Mira, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Una última cosa que debemos de aprender de los falsos maestros es que son calumniadores y perseguidores. Tú vas a decir, ¿por qué dices eso? Bueno, pues porque aquí el apóstol Pablo dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Entonces, lo que yo infiero es que alguien acusó al apóstol Pablo de predicar la circuncisión. Que por la circuncisión uno se salva. Eso es lo que yo creo. Ahora, Pablo no fue perseguido mucho tiempo cuando él era judaizante, ¿verdad? De hecho, él era el perseguidor. Pero cuando fue cristiano, él fue perseguido de todos, de
de los gentiles, de los judíos, pero los judíos especialmente parecía que perseguían al apóstol Pablo donde iba para echar a perder su ministerio y para descalificarlo. Ahora, en ese sentido puede ser que alguien dijera, mira, Pablo anda ahí enseñando la circuncisión como justificación. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿De dónde sacaron eso? Porque en Hechos 16, si ustedes no lo quieren, no lo busquen, pero lo leen luego. En Hechos 16, Pablo circuncidó a un cristiano. Te vas a decir, ¿pero por qué? Si él mismo está diciendo que no se circunciden. Bueno, el asunto es que circuncidó a un chico que se llamó Timoteo. Y circuncidó a Timoteo porque Timoteo era un cristiano que tenía una mamá judía pero un papá gentil. Pablo se lo quería llevar para que lo ayudara en su ministerio. Pero los judíos tenían una regla, que al templo no podían entrar gentiles. Gentiles, es decir, personas no judías. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dice ahí Hechos, literal, por causa de los judíos los circuncidó. Es decir, el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo para que se lo pudiera llevar al templo y poder hablar a los judíos sin problema. No para justificación y salvación de Timoteo, sino porque él quería que Timoteo le ayudara en su ministerio. Entonces, alguno puede decir, ¿ya ves cómo sí? Pablo también anda circuncidando gente. Y entonces Pablo dice, pero si yo ando predicando eso, entonces ¿por qué me persiguen? ¿Ves? Son calumniadores, son perseguidores. Y los falsos maestros y los falsos cristianos siempre van a perseguir a los verdaderos cuando los verdaderos cristianos hablen la verdad. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Pero no olviden lo que dijo el Señor Jesús en las bienaventuranzas. Alégrense cuando los persigan por causa de la justicia. Gócense y alégrense porque su galardón va a ser grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así persiguieron al Señor Jesús, así persiguieron al apóstol Pablo. Dice al final, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si yo hablara la circuncisión, entonces el tropiezo de la cruz se quita. ¿Cuál es ese tropiezo? ¿Cuál es esa ofensa? ¿Y por qué es ofensivo? Bueno, la cruz es ofensiva por varias razones. Primero, porque nos enseña de nuestro pecado. Nos enseña que no somos tan buena gente como nosotros pensamos ser. Nos enseña que necesitamos perdón. Nos enseña que hemos desobedecido a Dios y que le hemos ofendido. Nos enseña que somos pecadores, los peores pecadores, que debemos darle cuentas a Dios, que debemos de someternos a Él. Nos enseña que nuestra justicia se aplasta y se echa a perder cuando nosotros la comparamos con lo que Dios ha pedido de nosotros. La cruz nos humilla porque nos enseña lo que somos. Y eso a las personas no les gusta. No les gusta que los hagas sentir culpables. No les gusta que les digas que hicieron algo mal. Es ofensivo. Y tú no tienes por qué andar juzgando a los demás. Tienes que callarte. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no andes juzgando. La cruz es ofensiva. Por esa razón. Pero la cruz para los judíos en especial, porque ellos nunca esperaron a un judío mesías, a un mesías judío crucificado y humillado. Ellos esperaban a un rey. Y para ellos era así impensable abandonar la ley. Impensable. De hecho, esa fue la razón por la que el apóstol Pablo andaba persiguiendo cristianos, porque no obedecían la ley. No porque andaban blasfemando a Dios ni nada, porque no obedecían la ley. ¿Ya? Para los gentiles también, los griegos, especialmente ellos, amantes de la belleza, de la elocuencia, del conocimiento, un Cristo crucificado y resucitado era una cosa ridícula. De hecho, si ustedes también revisan ahí en Hechos un poquito después, en el capítulo 17, en el versículo 32 y 34, Pablo está en Atenas y está hablando acerca del evangelio y las personas se ríen de él. Cuando llega al punto de la resurrección, dicen,
ya déjalo, este está loco, o sea, ya te escuchamos después. Ya, vámonos. Algunas personas escuchan y se salvan, pero esta respuesta de los atenienses es muy parecida a la sociedad en la que tú y yo vivimos, ¿no crees? Que una persona que cree en Dios y en su palabra y que Jesús resucitó es una persona ignorante y tonta. Y, no, o sea, eso no debe ser así para la sociedad en la que vivimos, pero la verdad es que no es así. El Evangelio de Dios, ¿saben qué, hermanos? Nunca nos pide que renunciemos que renunciemos a nuestro cerebro. Nunca nos pide dejar de pensar. El Evangelio de Dios nos pide que renunciemos a nuestro orgullo. Ya que nos dejemos a nosotros mismos en las manos de Dios. Eso es lo que nos pide. Lo que siempre nos ha pedido. Nunca que dejemos de pensar, nunca que abandonemos nuestro cerebro. Si Pablo predicara la circuncisión, estaría fácil. A los griegos les encantaría, no creo, pero a los judíos sí. Pablo termina este párrafo haciendo una declaración bastante intensa, y este es el versículo 12 y es la parte más oscura. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Ojalá se mutilasen. Este texto está bien difícil, la verdad sí me dio mucha guerra. No es común escuchar de él. Algunos pastores hacen referencia a unas cosas, otros a otras. Algunos pastores hablan acerca de un culto pagano, en la que ahí en una región cerquita de Galacia, las personas que adoraban a cierto Dios retiraban de los hombres su aparato reproductor, los castraban, para que ellos se dedicaran a la adoración a su Dios. Y algunos pastores hablan de eso, pero creo que si eso fuera así, si eso estuviera conectado con lo que tenemos en Gálatas, es como si Pablo le dijera, miren, ustedes que quieren actuar como paganos, falsos maestros, ustedes que creen que por lo que ustedes hacen le agradan más a Dios o no, que si le dan sacrificios lo ponen contento, o si no lo hacen se enoja con ustedes. Ustedes que quieren adorar a Dios así, como si fueran paganos, como si no conocieran al Dios de la Biblia ni a Cristo, pues órale, muestren su carácter, muestren su devoción a Dios, muestren cuánto le aman, cástrense. Como dije, puse muchos sís. Este es pensamiento que pudiera ser, no estoy diciendo que así es, pero que pudiera. Pero lo que sí podemos aprender de esto es cómo Pablo usa un lenguaje súper fuerte que despierta nuestras conciencias. O sea, ya andarle diciendo a alguien que se mutile, tú vas a decir, ¿por qué? A veces es así. Pablo a veces usa lenguaje así muy fuerte para hacer entender a las personas, para despertarlas. Y nosotros también debemos de aprender de eso. Nosotros, hermanos, debemos de entender que el Evangelio no tiene espacio para que sea cambiado. El Evangelio debe de mantenerse puro, sin cambios, como Dios nos lo dio, sin alteraciones. No debemos de alterarlo para hacerlo más digerible para nuestra sociedad malvada. No debemos de hacerlo menos exigente para no incomodar a los que son perezosos o a los que no están dispuestos a seguir a Jesús decididamente. No debemos de hacerlo más fácil ni modificarlo para hacerlo más según nuestra manera de pensar. Pablo siempre predicó a Cristo y a Cristo crucificado. Para el apóstol Pablo, Cristo siempre fue su gloria, siempre fue su mensaje, su alegría, su gran tesoro, el premio que él buscaba alcanzar. Siempre fue así para el apóstol Pablo. Y en este mundo donde nosotros tenemos tantas cosas acerca de Jesús y donde nosotros tenemos a tantas personas que están revueltas, ¿cuánto necesitamos hablar la verdad? ¿Cuánto necesitamos hablar la verdad? Siempre pasamos ahí por el camino real, donde está el nichito que le hicieron a la muerte. ¿Lo han visto?
¿no? Siempre pasamos por ahí. Abajito de donde dice Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. Así unos 200 metros antes, viniendo del sur para acá, hay un nichito que le hicieron a la muerte. Y lo interesante de eso es que las personas le ponen que sí siguen a la muerte, pero también tienen a Dios como Padre. Yo no sé cómo pueden conciliar esas dos cosas. Cuando el Señor Jesús venció a la muerte. Y cuando la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Y cuando la Biblia dice en Apocalipsis que Dios echará al diablo y a la muerte al lago de fuego por siempre. Al lago de fuego por siempre. Necesitamos hablar la verdad. En medio de este mundo lleno de mentiras, de personas que andan engañando a otros, es mi oración que Dios nos haga valientes. Valientes para decir la verdad, para dar testimonio de su verdad. Y que nos dé amor y audacia para enseñar la verdad a las personas. Para que ellos amen al Señor como nosotros. Que Él nos ayude a hablar el Evangelio como debemos de hacerlo.